Imagina a una mujer cuya historia fue borrada durante siglos, alguien que caminó junto a Jesús, pero fue silenciada por la historia oficial. ¿Alguna vez te has preguntado por qué María Magdalena desapareció casi por completo de los relatos que conocemos? ¿Por qué alguien tan cercana al Maestro fue reducida a una figura secundaria? Lo que estás a punto de descubrir estuvo oculto por más de 1700 años, no porque fuera irrelevante, sino porque era demasiado poderoso. Existen manuscritos antiguos, evangelios completos, que nunca llegaron a tus manos, y cuando comprendas lo que dicen, todo cobrará sentido. Entenderás por qué intentaron mantenerlos en el más absoluto secreto. Esto no es solo una historia religiosa. Es una historia de poder, de cómo silenciaron la voz de una mujer que enseñaba algo tan profundo que podía cambiarlo todo. En los próximos minutos, abriremos juntos las puertas de un conocimiento olvidado. Y al final de este video, quizás nunca vuelvas a ver la espiritualidad de la misma manera. ¿Estás preparado? La realidad sobre María Magdalena no es únicamente su realidad, es nuestra realidad. Una verdad que ha aguardado el instante preciso para surgir de las tinieblas y revolucionar la conciencia de quienes están preparados para acogerla. ¿Percibes esa sensación vibrante en tu pecho? Esa percepción de que algo trascendental está a punto de revelarse. Confía en esa intuición. Tu espíritu reconoce lo que se aproxima. Respira profundamente, libera tu mente y prepárate para descubrir la verdad censurada que modificó el rumbo de la historia espiritual para la eternidad. Todo inicia en este preciso momento. Para comprender por qué María Magdalena fue eliminada de la historia, debemos transportarnos al año 325 después de Cristo a la ciudad de Nicea. Bajo las órdenes del emperador Constantino, se congregaron más de 300 obispos para tomar una determinación que alteraría el destino espiritual de la humanidad para siempre. ¿Qué estaba en disputa? Nada menos que el dominio absoluto sobre qué verdades espirituales alcanzarían a las generaciones venideras y cuáles serían sepultadas eternamente. Visualiza la escena, hombres de poder ataviados con vestimentas ornamentadas, debatiendo apasionadamente sobre qué escrituras sagradas merecían ser conservadas y cuáles debían ser destruidas. En sus manos no solo portaban pergaminos y manuscritos, sino el poder de forjar la fe de billones de personas que aún no habían nacido. Este fue el Concilio de Nicea, y aquí comenzó una de las ocultaciones más monumentales de la historia, porque entre todos esos escritos que fueron deliberadamente excluidos de lo que hoy conocemos como la Biblia, había evangelios completos redactados por y sobre María Magdalena. Pero, ¿por qué estos textos representaban tal peligro? ¿Qué contenían que amenazaba tanto a la estructura de poder que se estaba construyendo? La respuesta te va a conmocionar. Estos documentos no solo presentaban a María Magdalena como una líder espiritual igual o superior a los apóstoles masculinos, sino que revelaban enseñanzas sobre la conexión directa con lo divino que hacían innecesaria la mediación de cualquier institución religiosa. ¿Comprendes lo revolucionario que era esto? Si las personas podían conectarse directamente con lo sagrado, ¿para qué necesitarían una jerarquía eclesiástica? Si María Magdalena había recibido enseñanzas secretas y poseía autoridad espiritual propia, ¿cómo podían justificar un sistema donde solo los hombres tenían acceso al poder religioso? La solución fue simple y devastadora: eliminar toda evidencia de su importancia. Durante los siglos siguientes se inició una campaña sistemática de destrucción. Bibliotecas enteras fueron incendiadas, manuscritos fueron confiscados y destruidos. Cualquier mención de los textos prohibidos era castigada con persecución, tortura y muerte. Pero aquí está lo fascinante: no lograron destruir todo.
Algunos textos sobrevivieron, escondidos en cuevas, enterrados en el desierto, guardados por comunidades secretas que entendían el valor de estas revelaciones. El más famoso de estos descubrimientos ocurrió en 1945 en Nag Hammadi, Egipto. Un campesino que buscaba fertilizante encontró una vasija de barro que contenía 13 códices gnósticos que habían permanecido ocultos durante más de 1500 años. Entre estos textos estaba el Evangelio de María Magdalena, fragmentado pero legible, conteniendo enseñanzas que contradicen completamente la narrativa oficial que nos habían enseñado. Si sientes que este tipo de verdades ocultas deben ser conocidas por más personas, te invito a formar parte de esta comunidad. Haz clic en suscribirte y activa la campanita, porque aquí vamos a revelar lo que otros temen decir, porque la verdad no pertenece a las instituciones, pertenece a quienes tienen el valor de buscarla. La pregunta que debes hacerte ahora es, ¿cuántas otras verdades han sido deliberadamente ocultadas? ¿Qué más no sabemos sobre nuestra propia herencia espiritual? Ahora que entiendes cómo fue silenciada, es hora de descubrir quién era realmente María Magdalena. Y te advierto, lo que estás a punto de escuchar va a fragmentar completamente la imagen que te han vendido durante toda tu vida. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Olvídate de todo lo que creías saber. Olvídate de la mujer arrepentida, de la pecadora redimida, de la figura secundaria que aparece brevemente en la historia de Jesús. Esa no era María Magdalena. Esa era una invención deliberada para ocultar su verdadero poder. María Magdalena no era una prostituta. Esta mentira fue perpetuada durante siglos por el Papa Gregorio Magno en el año 591, quien deliberadamente confundió a María Magdalena con otras Marías mencionadas en los Evangelios para crear una narrativa que la degradara y minimizara su importancia. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. ¿Por qué harían esto? Porque la verdadera María Magdalena era una amenaza demasiado grande para el poder patriarcal que se estaba estableciendo. La evidencia histórica y arqueológica nos revela una realidad completamente diferente. María Magdalena venía de Magdala, una próspera ciudad pesquera en el mar de Galilea. Su nombre, Magdalena, no solo indica su lugar de origen, sino que también sugiere una posición de liderazgo en su comunidad. Era una mujer de recursos, educada e independiente económicamente. Pero aquí viene lo más impactante. Según los textos gnósticos que sobrevivieron a la destrucción, María Magdalena no era solo una seguidora de Jesús. Era su discípula más cercana, su confidente espiritual y la receptora de enseñanzas secretas que ni siquiera los 12 apóstoles conocían.
El Evangelio de Felipe, uno de los textos encontrados en Nag Hammadi, dice textualmente que Jesús la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla en la boca. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? No estamos hablando solo de amor romántico, sino de una conexión espiritual tan profunda que los otros discípulos llegaron a sentir celos de ella. En el Evangelio de María Magdalena, Pedro le dice a ella: «Hermana, sabemos que el Salvador te quería más que a las demás mujeres. Dinos las palabras del Salvador que recuerdas, que conoces y nosotros no». Esto no es ficción. Son palabras preservadas en manuscritos de 1500 años de antigüedad. María Magdalena tenía acceso a enseñanzas místicas que otros no poseían. Era una visionaria, una líder espiritual que comprendía aspectos de la divinidad que estaban más allá del entendimiento convencional de su época. Sus revelaciones hablaban de la luz interior, del Cristo que habita dentro de cada ser humano, de la conexión directa con lo sagrado sin necesidad de intermediarios. ¿Y sabes qué es lo más revolucionario de todo? Que María Magdalena enseñaba que tanto hombres como mujeres tenían el mismo acceso a la iluminación espiritual. En una sociedad donde las mujeres eran consideradas ciudadanas de segunda clase, ella proclamaba la igualdad espiritual absoluta. Imagínate el impacto que esto tenía. Una mujer que no solo era igual a los hombres en términos espirituales, sino que había sido elegida por Jesús mismo para recibir las enseñanzas más profundas. Una mujer que tenía autoridad para enseñar, para liderar comunidades espirituales, para interpretar las escrituras sagradas. Los textos nos muestran que después de la crucifixión, cuando los discípulos masculinos estaban aterrorizados y escondidos, fue María Magdalena quien tuvo la visión más clara del Cristo resucitado. Fue ella quien recibió la comisión de llevar el mensaje de la resurrección a los otros discípulos. Fue ella quien se convirtió en la apóstol de los apóstoles. Pero esta narrativa era demasiado peligrosa para una estructura religiosa que se estaba organizando alrededor del poder masculino y la autoridad jerárquica. Si María Magdalena había sido la discípula principal, si había recibido enseñanzas secretas, si tenía autoridad espiritual propia, entonces todo el sistema que se estaba construyendo perdía su legitimidad. La solución fue brutal pero efectiva: transformar a la líder espiritual en una pecadora arrepentida, convertir a la maestra en una estudiante silenciosa, cambiar a la visionaria por una seguidora sumisa. Durante más de 1400 años, esta mentira se mantuvo intacta. Generaciones enteras crecieron creyendo que María Magdalena era poco más que una nota al pie en la historia de Jesús. Pero la verdad siempre encuentra una manera de emerger. Y ahora, con los manuscritos de Nag Hammadi y otros descubrimientos arqueológicos, estamos recuperando la imagen real de una de las figuras espirituales más importantes de la historia. María Magdalena no era una pecadora, era una maestra, no era una seguidora silenciosa, era una líder visionaria, no era un personaje secundario. Era la protagonista de una revolución espiritual que amenazaba con cambiar el mundo para siempre. Ahora es momento de adentrarnos en los documentos que fueron considerados tan peligrosos que merecían ser borrados de la faz de la tierra. Estos no son rumores ni especulaciones. Son textos reales, manuscritos antiguos que puedes estudiar hoy mismo si tienes el valor de hacerlo. El descubrimiento de Nag Hammadi en 1945 no fue casualidad. Fue como si el universo mismo hubiera decidido que era hora de que estas verdades salieran a la luz. 13 códices de cuero, perfectamente preservados en el desierto egipcio durante más de 1500 años, esperando el momento exacto para revelar sus secretos. Entre estos tesoros perdidos se encuentra el Evangelio de María Magdalena. Aunque tristemente está incompleto, las primeras 6 páginas y 4 páginas del medio se perdieron para siempre. ¿Coincidencia?
Muchos investigadores creen que estas páginas fueron deliberadamente destruidas porque contenían las revelaciones más explosivas, pero lo que sobrevivió es suficiente para cambiar todo lo que creíamos saber. En este evangelio, María Magdalena relata una visión mística donde recibe enseñanzas directas sobre la naturaleza del alma, el camino hacia la iluminación y la liberación del ego material. No estamos hablando de parábolas simples, sino de instrucciones precisas sobre cómo trascender las limitaciones de la existencia física. Luego tenemos el Evangelio de Felipe, donde se revela la relación íntima entre Jesús y María Magdalena. Este texto habla de ella como la compañera del Salvador y describe cómo la amaba más que a todos los discípulos, pero va más allá del amor humano, describiendo una unión espiritual que representa la integración de los principios masculino y femenino divinos. El Evangelio de Tomás, aunque no se centra específicamente en María Magdalena, contiene enseñanzas que complementan perfectamente su mensaje. Aquí encontramos las palabras: "El reino de los cielos está dentro de vosotros", una revelación que hace innecesaria cualquier institución externa para conectar con lo divino. Pero quizás el más controvertido de todos es el diálogo del Salvador, donde María Magdalena aparece haciendo preguntas profundas sobre la naturaleza de la existencia, demostrando un nivel de comprensión espiritual que rivaliza e incluso supera al de los discípulos masculinos. ¿Y sabes qué es lo más fascinante? Que estos textos no fueron escritos siglos después como propaganda posterior. Los análisis de carbono 14 y los estudios paleográficos confirman que muchos de estos manuscritos datan del siglo II y III después de Cristo, algunos tan antiguos como los evangelios canónicos, que sí fueron incluidos en la Biblia. Esto significa que durante los primeros siglos del cristianismo existían múltiples interpretaciones de las enseñanzas de Jesús. No había una sola versión oficial. Había una rica diversidad de textos, perspectivas y entendimientos espirituales. Los gnósticos, como se les llamó a los seguidores de estas enseñanzas alternativas, creían en la gnosis, que significa conocimiento directo. Para ellos, la salvación no venía a través de la fe ciega o la obediencia a autoridades religiosas, sino a través del conocimiento experiencial de lo divino. María Magdalena era considerada por estos grupos como una de las principales transmisoras de esta gnosis. Sus enseñanzas hablaban de la luz interior que habita en cada ser humano, del potencial divino que existe dentro de todos nosotros, de la posibilidad de experimentar directamente la presencia de lo sagrado. ¿Te das cuenta por qué esto era tan amenazante para la iglesia institucional que se estaba formando? Si cada persona podía acceder directamente a lo divino, ¿para qué necesitaban sacerdotes, obispos o papas? Si María Magdalena había transmitido enseñanzas sobre la iluminación personal, ¿cómo podían mantener el control sobre las masas? La respuesta fue sistemática y despiadada. Todos estos textos fueron declarados heréticos, sus seguidores fueron perseguidos, torturados y ejecutados, sus bibliotecas fueron quemadas, sus comunidades fueron dispersadas. Quiero saber, ¿qué piensas? ¿Crees que la Iglesia hizo bien en ocultar estos textos? Escribe en los comentarios. Quiero la verdad completa, porque necesito saber si estás listo para lo que viene a continuación. Porque lo que vamos a descubrir sobre el contenido específico de estos documentos va a desafiar todo lo que creías saber sobre espiritualidad, poder y la verdadera naturaleza de tu conexión con lo divino. Los textos están ahí. Las evidencias son innegables. La única pregunta que queda es: ¿estás preparado para enfrentar una verdad que ha estado oculta durante casi 2000 años? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar va a sacudir los cimientos de todo lo que te enseñaron sobre espiritualidad. Estas no son interpretaciones modernas ni especulaciones.
Son traducciones directas de manuscritos de 1500 años de antigüedad que revelan enseñanzas que han estado prohibidas durante milenios. En el Evangelio de María Magdalena, ella relata una visión donde el Salvador le enseña sobre la naturaleza del alma y su viaje de regreso a lo divino. Escucha estas palabras textuales, traducidas directamente del copto. El alma que ha vencido al mundo no debe temer a los poderes que intentan detenerla, porque ha encontrado la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que es esto? María Magdalena no está hablando de salvación a través de una institución externa. Está describiendo un proceso interno de transformación donde cada alma individual tiene el poder de trascender las limitaciones del mundo material. Pero esto es solo el comienzo. El texto continúa con María explicando cómo la mente que se libera de la materia ya no está sujeta a las leyes del tiempo y el espacio. Está describiendo estados de conciencia expandida, experiencias místicas directas que cualquier ser humano puede alcanzar. Los discípulos masculinos, según el texto, no entendían estas enseñanzas. Pedro incluso le dice: ¿es posible que el Salvador haya hablado así con una mujer sobre secretos que nosotros desconocemos? La respuesta de Leví es demoledora. Pedro, siempre has sido impulsivo. Ahora te veo luchando contra esta mujer como si fuera tu enemigo. Si el Salvador la consideró digna, ¿quién eres tú para rechazarla? En el Evangelio de Felipe encontramos revelaciones aún más profundas. Aquí se nos dice que aquellos que dicen que primero morirán y luego resucitarán están equivocados. Si no reciben primero la resurrección mientras viven, no recibirán nada cuando mueran. ¿Entiendes lo que esto significa? La resurrección no es un evento futuro que ocurre después de la muerte física. Es una transformación de la conciencia que puede y debe ocurrir mientras estamos vivos. Es un despertar espiritual, una iluminación que nos permite experimentar nuestra naturaleza divina aquí y ahora. El texto continúa explicando que el reino de los cielos está dentro de vosotros y también fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y comprenderéis que sois hijos del Padre viviente. Esto no es teología abstracta. Son instrucciones precisas para el autoconocimiento y la realización espiritual. María Magdalena y los gnósticos estaban enseñando técnicas específicas para acceder a estados superiores de conciencia. En el diálogo del Salvador, María hace una pregunta que revela la profundidad de su comprensión. ¿Cómo se disuelve la obra de la feminidad? Y recibe esta respuesta extraordinaria. Cuando ya no hagáis la obra de la feminidad, entonces la obra de la masculinidad cesará también. Está hablando de la integración de los aspectos masculinos y femeninos de la psique, un concepto que la psicología moderna apenas está comenzando a entender. Pero aquí viene lo más impactante de todo. En varios de estos textos se describe a María Magdalena recibiendo lo que se llama el beso de la sabiduría directamente de Jesús. Este no es un beso físico romántico, es la transmisión directa de conocimiento espiritual, una iniciación mística donde la sabiduría divina es transferida de maestro a discípulo. Los textos describen que durante esta transmisión, María recibe visiones del proceso de creación, entiende la naturaleza ilusoria del mundo material y aprende sobre los diferentes niveles de realidad que existen más allá de la percepción ordinaria. Una de las enseñanzas más poderosas que María recibe es sobre lo que llaman el Cristo interior. Según estos textos, cada ser humano lleva dentro de sí una chispa divina, un aspecto crístico que puede ser despertado y desarrollado. No necesitas esperar a un Salvador externo, porque el Salvador ya vive dentro de ti. María Magdalena enseñaba que aquel que bebe de mi boca se volverá como yo, y yo me volveré como él,
y las cosas ocultas le serán reveladas. Esta es una invitación directa a la transformación espiritual, una promesa de que la iluminación está al alcance de cualquiera que esté dispuesto a emprender el viaje interior. Los textos también revelan prácticas específicas. Hablan de técnicas de meditación, de visualización, de trabajo con la respiración y la energía vital. Describen cómo elevar la mente por encima de las emociones turbulentas y cómo encontrar el silencio interior donde habita la voz de lo divino. ¿Te das cuenta por qué estos textos fueron considerados tan peligrosos? No solo mostraban a una mujer como maestra espiritual suprema, sino que ofrecían un camino directo hacia la iluminación que hacía innecesaria cualquier mediación institucional. Según estos manuscritos, María Magdalena no solo era una discípula iluminada, sino que se convirtió en una transmisora de linaje espiritual. Sus enseñanzas crearon comunidades enteras de buscadores que practicaban estas técnicas de transformación interior. La pregunta que surge naturalmente es: ¿qué habría sido del mundo si estas enseñanzas hubieran sido preservadas y difundidas en lugar de ser suprimidas? ¿Cómo sería nuestra espiritualidad hoy si hubiéramos crecido conociendo estos métodos directos de conexión con lo divino? Porque lo que estos textos revelan no son creencias que debemos aceptar ciegamente, sino técnicas que podemos experimentar y verificar por nosotros mismos. Son mapas precisos para el viaje de retorno a nuestra naturaleza divina original. Ahora que conoces las enseñanzas que fueron ocultadas, es momento de entender exactamente cómo y por qué el poder religioso decidió manipular la fe de la humanidad. Lo que estás a punto de descubrir no es una teoría conspirativa. Es historia documentada que te va a hacer cuestionar todo lo que creías sobre las instituciones religiosas. El proceso de censura no fue accidental ni espontáneo. Fue una campaña sistemática, calculada y despiadada, que se extendió durante siglos. Y todo comenzó cuando el cristianismo dejó de ser una revolución espiritual para convertirse en una herramienta de control político. El momento decisivo llegó en el año 313, cuando el emperador Constantino promulgó el Edicto de Milán, legalizando el cristianismo en el Imperio Romano. Pero aquí está lo que no te cuentan en las clases de historia. Constantino no se convirtió al cristianismo por una revelación espiritual. Lo hizo porque entendió perfectamente el potencial político de esta nueva religión. El cristianismo primitivo era diverso, descentralizado e imposible de controlar. Había múltiples interpretaciones, diferentes líderes, comunidades autónomas que seguían las enseñanzas que resonaban con su experiencia espiritual. Era un caos hermoso y libre que no servía a los propósitos del poder imperial. La solución fue brillante en su malevolencia: crear una versión oficial del cristianismo que sirviera a los intereses del Estado mientras se eliminaba sistemáticamente cualquier alternativa que promoviera la autonomía espiritual individual. El Concilio de Nicea fue solo el comienzo. Allí se decidió qué textos serían considerados canónicos y cuáles serían declarados apócrifos o heréticos. ¿Y cuál fue el criterio para esta selección? No fue la autenticidad histórica, ni la profundidad espiritual, ni siquiera la antigüedad de los textos. El criterio fue simple y brutal. Cualquier texto que promoviera la autoridad religiosa centralizada y la obediencia ciega fue incluido. Cualquier texto que enseñara la conexión directa con lo divino o que diera poder espiritual a las mujeres fue eliminado. Las enseñanzas de María Magdalena eran especialmente peligrosas porque ofrecían exactamente lo opuesto a lo que el nuevo cristianismo imperial necesitaba. Mientras la Iglesia institucional predicaba la necesidad de intermediarios sagrados, María enseñaba que cada persona podía acceder directamente a lo divino.
Mientras ellos establecían jerarquías masculinas, ella demostraba que las mujeres podían ser líderes espirituales supremas. La campaña de destrucción que siguió fue despiadada. Se promulgaron leyes que hacían punible con la muerte la posesión de textos gnósticos. Se crearon grupos especializados de cazadores de herejes que recorrían el imperio buscando y destruyendo estos manuscritos. Se ofrecían recompensas por denunciar a quienes conservaran copias de los evangelios prohibidos. Pero la manipulación fue aún más sutil y perversa. No solo destruyeron los textos originales, sino que crearon versiones distorsionadas de las figuras que no podían eliminar completamente. María Magdalena no podía ser borrada totalmente de la historia porque su presencia en los evangelios canónicos era innegable. Entonces la transformaron. La mujer que había sido la discípula principal, la receptora de enseñanzas secretas, la líder espiritual que rivalizaba con Pedro, fue convertida en una prostituta arrepentida. Una figura poderosa e independiente se convirtió en un símbolo de sumisión y dependencia. Esta transformación no fue accidental. Fue un mensaje claro. Incluso las mujeres más espirituales necesitaban ser salvadas por la autoridad masculina. Incluso las líderes más poderosas debían someterse al control institucional. Durante los siglos siguientes, la Iglesia perfeccionó estas técnicas de manipulación. Desarrollaron la doctrina del pecado original, que hacía que todas las personas se sintieran intrínsecamente defectuosas y necesitadas de salvación externa. Crearon el concepto del purgatorio, que generaba miedo sobre el destino del alma después de la muerte. Establecieron el celibato sacerdotal, que separaba a los líderes religiosos de la experiencia humana común. Cada una de estas doctrinas tenía un propósito específico: mantener a las personas en un estado de dependencia espiritual permanente. Las enseñanzas originales de María Magdalena sobre el Cristo interior fueron reemplazadas por la adoración de un Cristo externo e inaccesible. Sus técnicas de meditación y transformación personal fueron sustituidas por rituales vacíos que solo podían ser realizados por sacerdotes autorizados. Su mensaje de empoderamiento femenino fue aplastado bajo siglos de misoginia institucionalizada. La Inquisición española, que comenzó en 1478, fue quizás la expresión más extrema de esta campaña de control. Durante más de 300 años, decenas de miles de personas fueron torturadas y ejecutadas por el simple crimen de mantener creencias espirituales alternativas. Pero aquí está lo que más debe indignarte. Muchas de las personas que fueron quemadas en la hoguera como brujas y herejes eran simplemente practicantes de tradiciones espirituales que conservaban elementos de las enseñanzas originales sobre la conexión directa con lo divino. El patriarcado religioso no solo eliminó textos y personas, eliminó una forma completamente diferente de entender la espiritualidad, una forma que honraba tanto lo masculino como lo femenino, que celebraba la experiencia directa sobre la doctrina ciega, que promovía la responsabilidad personal sobre la obediencia institucional. ¿Y sabes cuál es la tragedia más profunda de todo esto? Que millones de personas durante siglos han buscado desesperadamente una conexión auténtica con lo sagrado, sin saber que las herramientas para encontrarla fueron deliberadamente ocultadas de ellos. La manipulación fue tan completa, tan sistemática, que hasta el día de hoy la mayoría de las personas creen que la única forma de espiritualidad legítima es la que pasa por instituciones autorizadas. Han internalizado su propia dependencia espiritual. Tenemos un recurso espiritual para ti: Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe.
Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Esto no es solo historia antigua, esto toca tu vida, tu fe y tu relación con lo divino de una manera que quizás aún no comprendes completamente, porque las enseñanzas que fueron ocultadas hace 2000 años son exactamente lo que tu alma ha estado buscando en este momento de tu vida. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces te has sentido desconectado espiritualmente? ¿Cuántas veces has buscado respuestas en instituciones, en libros, en maestros externos, solo para darte cuenta de que algo fundamental seguía faltando? ¿Cuántas veces has tenido la sensación de que tu espiritualidad debería ser más directa, más personal, más auténtica? Esa sensación no es casualidad, es tu alma recordando lo que siempre supo, que la conexión con lo divino no necesita intermediarios, que la sabiduría espiritual habita dentro de ti, que tienes acceso directo a la misma fuente de luz que María Magdalena experimentó hace 2 milenios. Las enseñanzas de María Magdalena sobre el Cristo interior no son conceptos teológicos abstractos, son una realidad práctica que puedes experimentar aquí y ahora. Cuando ella hablaba de la luz que no puede ser extinguida, se refería a esa chispa de conciencia pura que existe en el núcleo de tu ser, más allá de tus pensamientos, más allá de tus emociones, más allá de todas las identidades que has construido sobre ti mismo. En este momento histórico, cuando tantas personas se sienten perdidas espiritualmente, cuando las instituciones religiosas tradicionales ya no satisfacen las necesidades del alma moderna, las enseñanzas de María Magdalena ofrecen exactamente lo que necesitamos, un camino directo hacia la experiencia espiritual auténtica. ¿Te has preguntado por qué tanta gente está explorando la meditación, el mindfulness, las tradiciones místicas orientales? Es porque están buscando lo que María Magdalena enseñaba: técnicas prácticas para acceder a estados superiores de conciencia, métodos directos para experimentar la presencia divina. Pero aquí está lo extraordinario. No necesitas ir a tradiciones lejanas para encontrar esta sabiduría. Ha estado aquí todo el tiempo, oculta en tu propia herencia espiritual, esperando ser redescubierta. Las prácticas que María Magdalena transmitía sobre la respiración consciente, la visualización espiritual, el silencio interior, son las mismas técnicas que miles de personas están redescubriendo hoy como las herramientas más efectivas para la transformación personal. Su enseñanza sobre la integración de lo masculino y lo femenino divino es exactamente lo que nuestra sociedad necesita para sanar las divisiones y conflictos que vemos en el mundo actual. Su mensaje sobre la igualdad espiritual de todos los seres humanos es la base para construir un mundo más justo y compasivo. Pero quizás lo más relevante de todo es su enseñanza sobre la responsabilidad espiritual personal. En una época donde es fácil caer en la victimización, donde es tentador culpar a otros por nuestras circunstancias, María Magdalena nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder y la responsabilidad de despertar espiritualmente. Cuando ella decía: conoce lo que está frente a tu rostro y lo que está oculto de ti te será revelado, estaba dando una instrucción práctica para la vida moderna. Presta atención a tu experiencia presente, desarrolla la conciencia del momento y los misterios más profundos de la existencia se abrirán naturalmente ante ti. Sus enseñanzas sobre liberarse de las autoridades que intentan controlar el alma tienen una relevancia urgente en nuestro tiempo. No solo las autoridades religiosas, sino todas las voces externas que nos dicen quiénes deberíamos ser, cómo deberíamos pensar, qué deberíamos creer. María Magdalena nos recuerda que la verdad última no viene de afuera, sino desde la sabiduría interior que cada uno llevamos.
Nos enseña que la verdadera libertad espiritual comienza cuando dejamos de buscar validación externa y empezamos a confiar en nuestra propia experiencia directa de lo sagrado. En un mundo lleno de ruido, distracción y confusión, sus técnicas de silencio interior y contemplación profunda son exactamente lo que necesitamos para encontrar claridad y paz. En una sociedad que constantemente nos empuja a buscar felicidad en cosas externas, su mensaje sobre la plenitud interior es revolucionario. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que no necesitas cambiar tu vida completamente para comenzar a aplicar estas enseñanzas. Puedes empezar exactamente donde estás, con lo que tienes, en este momento. La próxima vez que sientas esa inquietud espiritual, esa sensación de que debe haber algo más, recuerda que María Magdalena ya te dio la respuesta. El reino está dentro de ti y también fuera de ti. La búsqueda no es hacia afuera, es hacia adentro, hacia esa parte de ti que siempre ha estado conectada con lo divino. Esta verdad que ha estado oculta durante 2000 años no es solo información histórica, es una invitación personal, una llamada a despertar, una oportunidad de reclamar tu herencia espiritual y experimentar la conexión directa con lo sagrado que siempre fue tu derecho de nacimiento. Antes de continuar con lo que viene a continuación, necesito hacer una pausa y conectar contigo de una manera más personal, porque lo que estamos compartiendo aquí no es solo información. Es parte de un despertar global que está ocurriendo en este preciso momento de la historia. ¿Desde qué país o ciudad estás viendo este video? Quiero saber hasta dónde está llegando esta búsqueda de la verdad. Escribe en los comentarios tu ubicación, porque necesito entender la magnitud de lo que está sucediendo. Cada día recibo mensajes de personas desde todos los rincones del planeta. Desde Buenos Aires hasta Madrid, desde Bogotá hasta Ciudad de Guatemala, desde Lima hasta Caracas. Almas despiertas que sienten que algo profundo está cambiando en la conciencia colectiva de la humanidad. ¿Has sentido esa sensación últimamente? Esa percepción de que estamos viviendo un momento histórico único, donde verdades que han estado ocultas durante milenios están comenzando a emerger masivamente. No es casualidad que en este momento de la historia, cuando la humanidad enfrenta crisis sin precedentes, cuando las instituciones tradicionales están perdiendo credibilidad, cuando millones de personas buscan desesperadamente un sentido más profundo para sus vidas, justamente ahora estén saliendo a la luz estas enseñanzas sobre el empoderamiento espiritual individual. Es como si el universo mismo hubiera decidido que es hora de que recuperemos nuestro poder espiritual personal. Como si las fuerzas que durante siglos mantuvieron estas verdades en secreto ya no tuvieran la fuerza para seguir ocultándolas. Piénsalo. Hace apenas 50 años era casi imposible acceder a estos textos gnósticos. Estaban guardados en universidades, disponibles solo para académicos especializados, escritos en idiomas que muy pocas personas podían leer. Hoy, cualquier persona con conexión a Internet puede estudiar las traducciones completas del Evangelio de María Magdalena. ¿Es esto coincidencia o es parte de un plan más grande? Una sincronía universal que está preparando a la humanidad para el siguiente nivel de evolución espiritual. Cuando escribas tu ubicación en los comentarios, también quiero que reflexiones sobre esto. ¿Has notado que más personas a tu alrededor están cuestionando las narrativas oficiales? ¿Has observado que hay una sed creciente de 1900? Espiritualidad auténtica, de conexión real con lo sagrado? Porque no estás solo en esta búsqueda. Somos millones los que hemos sentido esa llamada interior, ese impulso irresistible de buscar verdades más profundas, de cuestionar lo que nos han enseñado, de explorar caminos espirituales que van más allá de las instituciones tradicionales. Las enseñanzas de María Magdalena están resonando ahora porque estamos listos para recibirlas.
porque hemos evolucionado lo suficiente como especie para entender que el poder espiritual verdadero no reside en autoridades externas, sino en nuestra propia conexión directa con lo divino. Cada persona que está viendo este video, sin importar desde qué parte del mundo lo haga, está participando en algo mucho más grande que una simple búsqueda de información histórica. Estás participando en una revolución de conciencia, en un despertar colectivo que está transformando la forma en que la humanidad entiende la espiritualidad. María Magdalena no fue silenciada para siempre. Su voz está regresando ahora, a través de cada persona que tiene el valor de cuestionar, de buscar, de reclamar su autonomía espiritual. Su mensaje se está propagando a través de cada alma que decide confiar en su propia experiencia de lo sagrado, en lugar de depender de intermediarios. Desde España hasta Argentina, desde Colombia hasta Venezuela, desde Perú hasta Ecuador, hay una red invisible de buscadores que están redescubriendo estas verdades ancestrales y aplicándolas a sus vidas modernas. ¿Sientes esa conexión? ¿Esa sensación de que formas parte de algo más grande? Porque eso que sientes es real. Es el despertar colectivo del que hablaban las profecías ancestrales. Es la llegada de una nueva era de conciencia donde las verdades ocultas finalmente pueden ser compartidas libremente. Tu presencia aquí, tu interés en estas revelaciones, tu disposición a cuestionar las narrativas oficiales, todo esto es parte de un momento histórico que nuestros bisabuelos solo podían soñar. Así que cuando escribas tu ubicación en los comentarios, hazlo con la conciencia de que estás marcando tu participación en uno de los despertares espirituales más importantes de la historia moderna. Estás diciendo: yo también estoy listo para la verdad. Ahora llegamos al momento más importante de todo lo que hemos compartido juntos, porque toda esta información, todas estas revelaciones históricas, todos estos secretos que han sido ocultados durante milenios, no valen nada si no los conviertes en una experiencia personal de transformación. La verdad está dentro de ti. No en templos, no en instituciones, no en libros sagrados escritos por otros, sino en tu espíritu que hoy empieza a recordar lo que siempre supo. María Magdalena no enseñaba teorías, enseñaba experiencias, no hablaba de conceptos abstractos sobre lo divino, sino de métodos concretos para despertar la conciencia y experimentar directamente esa presencia sagrada que habita en el núcleo de tu ser. Cuando ella decía: aquel que bebe de mi boca se volverá como yo, no estaba hablando metafóricamente, estaba describiendo un proceso real de transmisión espiritual que puede ocurrir aquí y ahora, en este momento, mientras escuchas estas palabras. Porque lo que realmente te está llamando no es la curiosidad intelectual sobre historia antigua. Es tu alma reconociendo verdades que ha estado esperando recordar durante toda esta vida, y quizás durante muchas vidas anteriores. Sientes ese cosquilleo en el pecho, esa sensación de que algo dentro de ti se está activando. No lo ignores. Esa es tu conciencia espiritual despertando, respondiendo a las frecuencias de verdad que están siendo transmitidas a través de estas revelaciones. El despertar no es un evento que ocurre una sola vez. Es un proceso continuo de recordar quién eres realmente, más allá de todas las identidades que has construido, más allá de todos los roles que juegas, más allá de todas las limitaciones que has aceptado sobre ti mismo. María Magdalena enseñaba que cada ser humano lleva dentro de sí lo que ella llamaba la perla de gran valor. Esta perla es tu esencia divina original, esa parte de ti que nunca ha sido tocada por el sufrimiento, por el miedo, por la confusión del mundo material. Pero aquí está lo crucial. Esta perla no se encuentra mediante búsquedas externas. No la vas a descubrir leyendo más libros, asistiendo a más conferencias, siguiendo a más maestros.
Se revela únicamente cuando tienes el valor de voltear la mirada hacia adentro y enfrentar todo lo que has usado para evitar este encuentro contigo mismo. Las técnicas que María Magdalena transmitía eran específicamente diseñadas para este propósito: silenciar el ruido mental que te mantiene desconectado de tu verdadera naturaleza, calmar las emociones turbulentas que nublan tu percepción y crear el espacio interior necesario para que tu sabiduría innata pueda emerger. Cuando ella hablaba de vencer a los poderes, se refería a liberarte de todas las voces internas que te dicen que no eres suficiente, que necesitas algo externo para ser completo, que tu felicidad depende de circunstancias que están fuera de tu control. Este es tu momento de decisión. Puedes seguir buscando la verdad en lugares externos, esperando que alguien más te dé las respuestas que solo tú puedes encontrar, o puedes dar el paso más valiente de toda tu existencia: confiar en tu propia capacidad de experimentar directamente lo sagrado. El despertar espiritual que María Magdalena vivió no era privilegio exclusivo de ella. Era la demostración de lo que es posible para cualquier ser humano que esté dispuesto a emprender el viaje de regreso a su naturaleza divina original. Tu vida hasta este momento ha sido una preparación para este reconocimiento. Cada experiencia de dolor que te ha llevado a buscar algo más profundo, cada momento de vacío que te ha hecho cuestionar el sentido de la existencia, cada intuición de que debe haber una realidad más grande que la que perciben tus sentidos físicos, todo te ha estado preparando para este momento donde puedes elegir despertar o seguir durmiendo. Las enseñanzas de María Magdalena no son historia antigua, son una invitación presente, una llamada que está sonando ahora mismo en lo más profundo de tu ser, preguntándote si estás listo para recordar quién eres realmente. No necesitas esperar condiciones perfectas, no necesitas más preparación, no necesitas que nadie te dé permiso. El único requisito es tu disposición sincera a voltear la mirada hacia adentro y comenzar el viaje de autodescubrimiento más importante de tu vida. La verdad que María Magdalena conocía, la sabiduría que fue ocultada durante 2000 años, la conexión directa con lo divino que las instituciones han tratado de monopolizar, todo esto está disponible para ti en este preciso momento. La pregunta no es si eres digno de recibirlo. La pregunta es si tienes el valor de aceptar la responsabilidad que viene con este conocimiento. La responsabilidad de vivir desde tu verdad más auténtica, de confiar en tu sabiduría interior, de ser un ejemplo de lo que es posible cuando un ser humano despierta completamente. Si llegaste hasta aquí, es porque estás despertando. No es casualidad que hayas resistido todas las distracciones del mundo moderno para permanecer presente durante estos minutos de revelación. Tu alma reconoce estas verdades porque son parte de tu herencia espiritual más profunda. Pero esto es solo el comienzo. Lo que acabas de descubrir sobre María Magdalena es apenas la punta del iceberg de una conspiración mucho más vasta que ha mantenido ocultas las verdades espirituales más profundas de la humanidad. Suscríbete ahora mismo y activa todas las notificaciones, porque el despertar apenas ha comenzado y hay mucho más que descubrir en este viaje hacia la verdad. Existen secretos aún más impactantes guardados en las sombras durante milenios, revelaciones tan explosivas que ni siquiera los investigadores más valientes se atreven a mencionarlas públicamente. Verdades que han permanecido enterradas durante siglos, esperando el momento exacto para emerger. Si supieras la magnitud real de lo que te han ocultado, si entendieras cuánto poder espiritual te fue robado sistemáticamente, tu indignación se convertiría en una fuerza imparable de transformación. En la pantalla ahora mismo está apareciendo algo que te va a llamar la atención.
algo que no es para todos, solo para aquellos que tienen el valor de enfrentar la realidad de que han sido sistemáticamente engañados por las instituciones en las que confiaron toda su vida. Tú llegaste hasta aquí, tú resististe, tú escuchaste cada palabra con el corazón abierto y la mente despierta. Eso significa que formas parte de esa minoría de almas valientes que están aquí para recuperar las verdades que nos fueron robadas. Las fuerzas que ocultaron las enseñanzas de María Magdalena durante 2000 años siguen operando hoy. Siguen intentando mantener a la humanidad desconectada de su herencia espiritual verdadera. Pero su tiempo se está acabando, porque cada persona que despierta es una amenaza directa para su monopolio sobre lo sagrado. El despertar no es solo individual, es colectivo y está ocurriendo ahora mismo, en este preciso momento de la historia. La verdad siempre encuentra una manera de emerger y hoy tú has sido parte de esa emergencia. Este viaje hacia la verdad apenas comienza. Las verdades ancestrales están regresando y tú formas parte de este momento histórico donde lo que fue ocultado finalmente sale a la luz. Suscríbete ahora, activa la campanita y haz clic en el video que aparece en tu pantalla, porque lo que vas a descubrir allí va a desafiar todo lo que creías saber sobre espiritualidad y poder. Gracias por llegar hasta aquí. Este no es el final, es solo el principio de tu propio despertar. ¿Has considerado alguna vez la razón por la cual los textos sagrados emplean múltiples nombres para referirse al divino? El Shaddai, Elohim, Adonai. No obstante, hay una denominación tan venerada, tan cargada de autoridad, tan rodeada de secreto, que incluso los antiguos copistas se rehusaban categóricamente a pronunciarla oralmente. A través de miles de años, esta expresión solamente se murmuraba en susurros apenas perceptibles, en las raras ocasiones en que se decía. No constituye un simple apelativo, tampoco representa una mera descripción identificativa. Es la manifestación íntima del Ser Supremo, Yahvé, conocido igualmente como el Tetragramatón. La expresión que aparece más de 6.800 ocasiones en todo el texto bíblico hebreo. Esta palabra, formada por únicamente 4 caracteres del sistema de escritura hebreo, Yod, Hei, Vav, Hei, contiene un secreto más hondo que el idioma mismo y más antiguo que la eternidad. Habla del ser absoluto, de la manifestación total, de la esencia divina. Fue la expresión mostrada a Moisés desde un arbusto en llamas, el nombre anunciado sobre toda la obra creada, inscrito en alianzas perpetuas y finalmente materializado en la figura de Jesucristo. Y sin embargo, la gran mayoría actualmente desconoce por completo su verdadero significado. En esta presentación, seguiremos la trayectoria de esta expresión sagrada desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Exploraremos cómo se encuentra inscrito no solamente en los textos bíblicos, sino también en el universo creado, en el habla, en las predicciones e incluso en tu propio aliento. Este es el sentido secreto del nombre divino en lengua hebrea, y lo que nos muestra tocará tu alma, fortalecerá tu confianza y provocará un entendimiento más hondo del Dios que existía, existe y siempre existirá. Comencemos en este momento. En el contexto escritural, una expresión nunca constituye únicamente una expresión. No representa meramente un rótulo diferenciador, es una manifestación integral. Para los hebreos de la antigüedad, un apelativo representaba la naturaleza de un individuo, su misión divina y su objetivo celestial. Se consideraba que albergaba la verdadera esencia de la personalidad y el destino de cada ser. Por esta razón, en los textos sagrados, las expresiones frecuentemente se conceden, se alteran o se manifiestan en instantes cruciales cuando alguien accede a su vocación designada por el divino. Abram se transforma en Abraham, progenitor de múltiples pueblos. Sarai cambia a Sara, soberana. Jacob el astuto se vuelve Israel, quien contiene con Dios.
Y Simón se transforma en Pedro, la piedra sobre la cual Cristo establecería su congregación. Las expresiones nunca eran accidentales, eran visionarias, íntimas, influyentes. Y esto nos conduce a Éxodo 3, un instante crucial en los relatos bíblicos. Moisés está pastoreando rebaños en el yermo cuando súbitamente observa un arbusto rodeado de fuego, pero que permanece intacto. Se aproxima y desde las flamas el divino le comunica. Éxodo 3:4. Dios le clamó desde el centro del arbusto y expresó: «Moisés, Moisés». Y él contestó: «Aquí me encuentro». Dios informa a Moisés que ha percibido los lamentos de su gente en Egipto y que lo está comisionando para emanciparlos. Pero Moisés, dubitativo e inseguro, formula una interrogante que aún perdura a través de las eras. Éxodo 3:13. «Mira, cuando me dirija a los descendientes de Israel y les exprese: el Dios de vuestros ancestros me ha comisionado hacia ustedes, y ellos me cuestionen, ¿cuál es su apelativo? ¿Qué les contestaré?». Esta no constituye una consulta trivial. Moisés no está simplemente cuestionando cómo debería dirigirme a ti. Está indagando quién eres en realidad, qué clase de divino eres. Y entonces surge una de las manifestaciones más hondas de toda la Escritura. Pero previamente, comparte esta presentación con alguien que valoras. Nuestro propósito principal en este mundo es propagar la enseñanza del Altísimo. ¿Sabías que numerosas personas carecen de sabiduría por ausencia de material apropiado? Remítelo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy convencido de que no lamentarás la decisión. Y si aprecias contenidos como este, escribe abajo: «Deseo más». De esa manera sabré si verdaderamente lo valoras y ciertamente produciré material nuevo semejante. Éxodo 3:14. Y Dios expresó a Moisés: «Soy el que soy», y agregó: «De esta manera dirás a los descendientes de Israel: Soy me ha comisionado hacia ustedes». La expresión en hebreo es Ejye Asher Ejye. Puede interpretarse como «soy el que soy», «existiré como existiré», o incluso «causo que exista lo que causo que exista». Esta constituye una paradoja divina, un apelativo que no es un nombre, sino una acción. Dios no está describiendo qué cosa es, sino que Él existe. Soy, no fui, no existiré, sino el ser perpetuamente presente, perpetuamente viviente, autosustentado. Esta representa la primera ocasión en las Escrituras que Dios proporciona una descripción íntima de su propia esencia, y no se define por apariencia o restricción, sino por la existencia en sí. Él constituye la existencia materializada. Él representa la fuente de toda vitalidad, no creado, invariable, perpetuo. Esta declaración reverbera poderosamente a través de las Escrituras. Apocalipsis 1:8. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Soy el alfa y la omega, el comienzo y el final, expresa el Señor que existe y que existía y que vendrá, el omnipotente, y establece el fundamento para todo lo que continúa en la Biblia. Al manifestarse como soy, Dios está expresando:
No puedes confinarme en una categoría, no puedes equipararme con nadie ni con nada. Soy el que perpetuamente existía, perpetuamente existe y perpetuamente existirá. Para los israelitas, esto significaba esperanza. Dios no era una deidad distante o un mito de sus ancestros. Estaba presente, vivo y activamente involucrado en su liberación. Y para nosotros hoy significa lo mismo. El Dios que habló desde la zarza ardiente todavía habla. El Dios que es Yo Soy no está limitado por el tiempo o el espacio. Está contigo ahora en tu desierto, en tus preguntas, en tu llamado. Su nombre no es un título que memorizamos, es una realidad que encontramos. Ahora que hemos visto cómo Dios se presentó como Ehyeh Asher Ehyeh, profundicemos aún más. Porque cuando Dios le dice a Moisés, «Di al pueblo de Israel que Yo Soy me ha enviado», continúa con algo aún más específico. Éxodo 3:15. Y Dios le dijo además a Moisés, «Así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y este es mi memorial por todas las generaciones». Esa palabra Señor, en la mayoría de las Biblias en español, no es solo un título, es un marcador de posición para el nombre más sagrado de Dios en toda la Biblia, Yahweh, también conocido como el Tetragramatón. ¿Qué es el Tetragramatón? La palabra Tetragramatón simplemente significa 4 letras en griego. En hebreo se deletrea Yod Hei Vav Hei. Más de 6.800 veces aparece este nombre en las escrituras hebreas. Sin embargo, la mayoría de los traductores lo presentan como Señor en letras mayúsculas para honrar la tradición judía de no pronunciarlo. Pero hagamos una pregunta más profunda. ¿Qué significan realmente estas 4 letras hebreas? Verás, el hebreo antiguo originalmente se escribía usando pictografías, imágenes simbólicas muy parecidas a los jeroglíficos egipcios. Cada letra llevaba no solo un sonido, sino una imagen, un símbolo, un concepto. Desglosemos cada una de estas letras sagradas. Primero, Yud. En forma pictográfica, Yod parece un brazo o una mano extendiéndose. Representa poder, acción, autoridad y creación. En las Escrituras, la mano de Dios frecuentemente simboliza sus actos poderosos. Salmo 89:13. Tuyo es el brazo poderoso, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. El Yud nos muestra que Dios no está distante. Él alcanza su creación con propósito. Segundo, Hei. Hei originalmente se dibujaba como un hombre con brazos levantados o una ventana. Simboliza aliento, revelación o espíritu. Es la idea de contemplar, ver, recibir percepción. Génesis 2:7. Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Hei es la inhalación divina de vida, es Dios revelándose a sí mismo. Tercero, Vav. Vav tiene forma de estaca de tienda o clavo. Significa asegurar, unir, conectar. En gramática, Vav incluso actúa como la palabra y en hebreo, literalmente un conector. El clavo une 2 cosas, cielo y tierra, Dios y hombre. Cuarto, Hei. El segundo Hei refuerza el primero. Una duplicación del aliento divino, revelación espiritual y manifestación. Ahora juntemos todo. Yahweh, en forma pictográfica, revela un mensaje oculto. Yud significa mano, Hei significa contempla, Vav significa clavo, Hei significa contempla. Leído como una oración, esto puede entenderse como contempla la mano, contempla el clavo. Ahora pausa. Deja que eso penetre. Mucho antes de la crucifixión de Jesús, mucho antes de que Roma inventara los clavos en una cruz, el mismísimo nombre de Dios estaba grabado con este mensaje profético. Contempla la mano, contempla el clavo. Muchos eruditos, particularmente creyentes judíos mesiánicos, señalan esto como una prefiguración divina del Mesías. Jesucristo, Yeshua en hebreo, fue traspasado a través de sus manos y pies. Isaías 53:5.
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Zacarías 12:10. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. ¿Es casualidad o Dios en su sabiduría infinita está revelando desde el mismísimo principio que la redención vendría a través de una mano traspasada? Incluso Tomás, después de la resurrección, diría en Juan 20:25, si no viere en sus manos la señal de los clavos, no creeré. Y cuando Jesús aparece, ¿qué muestra? Juan 20:27, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Jesús no es solo el Hijo de Dios. Él es la expresión visible del Yahweh invisible. Pero aquí está lo que es aún más increíble. El nombre Yahweh no tiene tiempo verbal, no pertenece al pasado, presente o futuro. Trasciende el tiempo. Por eso el nombre de Dios a veces se parafrasea como el que era, el que es y el que ha de venir. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yahweh contiene la eternidad en solo 4 letras. Durante miles de años, el nombre Yahweh, el nombre más sagrado de Dios, estuvo rodeado de asombro, misterio y silencio reverente. Para el pueblo judío, era demasiado santo para pronunciarlo en voz alta, demasiado divino para colocarlo en labios humanos. En cambio, cada vez que el nombre sagrado de 4 letras, Yod, Hei, Vav, Hei, aparecía en las Escrituras, los judíos devotos lo sustituían con otros nombres. Dirían Adonai, que significa Señor, o Hashem, que significa simplemente el nombre. ¿Pero por qué? La respuesta está en Éxodo 27, el tercer mandamiento. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Esta no era una advertencia menor. Tomar su nombre en vano no significaba solo jurar o hablar descuidadamente. En hebreo, la frase también puede significar levantar o llevar su nombre en vacío o falsedad. En otras palabras, no lo representes mal, no hables de él a la ligera, no uses mal su nombre para manipulación, ganancia o espectáculo. Los escribas tomaron esto tan en serio que para el tiempo del período del Segundo Templo dejaron de pronunciar el nombre por completo. Incluso en adoración, solo el sumo sacerdote tenía permitido decir Yahweh, y solo una vez al año en Yom Kippur, el día de la expiación, dentro del lugar santísimo. Y cuando el templo fue destruido en el 70 d.C., incluso esa tradición se desvaneció. A través de los siglos, la pronunciación exacta del tetragramatón se perdió. ¿Era Yahweh, Jehová o algo completamente diferente? La verdad es que no lo sabemos con certeza. El nombre Jehová surgió mucho más tarde durante la Edad Media. Así es como sucedió. Los escribas judíos, al copiar la Biblia hebrea, comenzaron a colocar marcadores de vocales llamados nikud alrededor de las consonantes de Yahweh, usando los sonidos vocálicos de Adonai como recordatorio para decir Adonai en lugar del nombre sagrado. Más tarde, traductores cristianos malentendieron este sistema y combinaron las consonantes de Yahweh con las vocales de Adonai, creando Yahovah, que se convirtió en Jehová. Pero la mayoría de los eruditos hoy están de acuerdo en que Jehová es un híbrido hecho por el hombre, no la pronunciación original, y esto nos lleva a una de las teorías más hermosas y misteriosas de todas. Algunas enseñanzas judías antiguas sugieren que el nombre Yahweh nunca fue destinado a ser hablado como una palabra, sino respirado como vida, el aliento de vida. Lo primero que hacemos cuando entramos a este mundo es inhalar. Lo último que hacemos antes de dejarlo es exhalar. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente
para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Podría ser que cada respiración que tomamos desde el nacimiento hasta la muerte sea un susurro de su nombre. Génesis 2:7. Y formó el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Job 33:4. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Incluso el Salmo 150.6 declara: todo lo que respira, alabe al Señor. En hebreo, eso podría leerse literalmente: todo lo que respira, invoque a Yahweh. Considera esto: el ateo, el rebelde, el que duda, el quebrantado de corazón, incluso aquellos que niegan su existencia, todavía están respirando su nombre. No es solo un sonido, es un recordatorio de que tu vida, cada momento tuyo, tu misma respiración viene de Él. Así que tal vez la razón por la que su nombre se volvió impronunciable es porque nunca fue destinado a ser hablado a la ligera. Fue destinado a ser vivido, respirado, sentido. Él no es solo Yahweh, Él es el aire alrededor nuestro, dentro nuestro. La misma respiración que inhalamos sin pensamiento y la última que liberamos en entrega. Podría ser que cada respiración que tomas sea un susurro de su presencia. Ahora exploremos más sobre el nombre de Dios en la creación. Para entender la profundidad del nombre de Dios, necesitamos viajar de regreso a la primera oración de la Biblia. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En hebreo dice Bereshit bara Elohim. Aquí, la palabra usada para Dios es Elohim, el majestuoso, poderoso, soberano creador. Elohim habla y la luz irrumpe. Elohim separa los mares, reúne la tierra, coloca estrellas en los cielos, respira vida en todos los seres vivientes. Elohim es el Dios del orden cósmico y la majestad divina. El nombre Elohim aparece más de 2500 veces en el Antiguo Testamento. Enfatiza el poder de Dios, su supremacía, su papel como el único creador verdadero. Pero algo fascinante sucede solo unos versículos después. Génesis 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Aquí la palabra Señor, en letras mayúsculas, no es Elohim, es el tetragramatón Yahweh. Entonces, ¿qué cambió? ¿Por qué la Biblia presenta a Dios como Elohim, pero luego comienza a llamarlo Yahweh, Elohim, el Señor Dios? Tan pronto como el hombre entra en escena, la respuesta es impresionante. Elohim revela a Dios como creador poderoso. Yahweh revela a Dios como redentor personal. Elohim habla las galaxias al movimiento, pero Yahweh camina en el jardín con Adán. Yahweh se inclina para formar al hombre del polvo. Yahweh respira su propio aliento en la humanidad. Yahweh no está distante. No es solo el Dios del trueno y el cosmos, es el Dios que se acerca. Piénsalo así: Elohim es el título de Dios como rey o juez. Yahweh es el nombre personal de Dios como Padre o Yo Soy. Es la diferencia entre leer sobre un rey en un libro de historia y ser adoptado por ese rey como su propio hijo. Desde este punto en adelante, comenzamos a ver un patrón divino. Cada vez que Dios interactúa íntimamente con su pueblo, se usa el nombre Yahweh. Es Yahweh quien planta el jardín para Adán y Eva. Es Yahweh quien llama a Noé a construir el arca. Es Yahweh quien hace un pacto con Abraham. Es Yahweh quien escucha los clamores de los israelitas en Egipto. Y es Yahweh quien habla a Moisés desde la zarza ardiente. El nombre Yahweh siempre está asociado con la cercanía de Dios, sus promesas y su misericordia. Él no es solo el Dios que crea, es el Dios que cuida. En Éxodo 6:2-3, Dios hace esta declaración asombrosa a Moisés. Y habló Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Yahweh. Y aparecía a Abraham,
a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, Yahweh, no me di a conocer a ellos. ¿Captaste eso? Dios está diciendo, ellos me conocieron como poderoso, pero ahora tú me conocerás como personal. Ahora Él está revelando su nombre más íntimo, Yahweh, para marcar el comienzo de una relación de pacto. Esta no es una deidad distante, este es el Dios de promesa, el Dios que recuerda, el Dios que redime. De hecho, a través de todas las Escrituras, es Yahweh quien está involucrado en la historia de la humanidad. Es Yahweh quien viste a Adán y Eva después de su pecado. Yahweh quien se duele por la maldad del hombre. Yahweh quien prueba la fe de Abraham. Yahweh quien da los 10 mandamientos. Yahweh quien llama a los profetas, envía reyes y disciplina naciones. Y en última instancia, es Yahweh quien entra en la historia humana como Yeshua, Jesús, el que cumple cada pacto. Entonces, ¿por qué importa esto? Porque nos muestra que el nombre de Dios revela su naturaleza. Elohim nos dice lo que Dios puede hacer. Yahweh nos dice quién es Dios para ti. Él no es solo el autor de la vida, es el que entra en tu vida. No es solo el Dios de los comienzos, es el Dios de relación, redención y restauración. Cuando la Biblia cambia de Elohim a Yahweh, no está cambiando de tema, está profundizando la historia, del poder a la presencia, de la autoridad al afecto. Y ese es el mismo Dios que quiere caminar contigo hoy. El que cuyo nombre fue hablado desde el principio del tiempo, quiere escribir su nombre en tu corazón. Ahora, aquí es donde todo lo que hemos aprendido sobre el nombre de Dios llega a su revelación más poderosa y transformadora. Hemos visto que Yahweh, el nombre sagrado y eterno de Dios, habla de ser, de presencia, de pacto. Pero ¿qué tal si te dijera que este mismo nombre fue tejido en el nombre de Jesucristo? Sí, el nombre Yahweh no solo resuena a través del Antiguo Testamento, se extiende hacia el Nuevo y se cumple en la persona de Yeshua, Jesús de Nazaret. Comencemos en el Evangelio de Mateo. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Nota que no fue José o María quien escogió este nombre. Fue dado por un ángel del Señor directamente del cielo. ¿Por qué? Porque los nombres importan, y este era profético. ¿Qué significa Jesús? En español decimos Jesús. En griego es Jesús. En hebreo, el idioma de su pueblo, su nombre es Yeshua, y Yeshua significa una cosa, salvación, pero hay más. Yeshua es una forma abreviada de Yahoshua, un compuesto de 2 palabras hebreas. Ya, una forma abreviada de Yahweh, Shua, que significa salvar o salvación. Entonces, cuando dices el nombre Yeshua, literalmente estás diciendo Yahweh salva. O más personalmente, el yo soy es salvación. Deja que eso penetre. El nombre sagrado e indecible de Dios, Yahweh, el eterno autoexistente, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, envolvió su propio nombre en el nombre de su Hijo. El nombre Jesús no es una invención nueva, es la revelación del carácter de Dios en una persona. Él no es solo Dios con nosotros, es Dios salvándonos. La Escritura lo confirma. El apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, declaró audazmente en Hechos 4:12, «Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos». No solo un nombre, sino el nombre. El único nombre que contiene el poder para perdonar el pecado, la autoridad para conquistar la muerte y el derecho de reconciliar a la humanidad con Dios, es el nombre que literalmente significa Yahweh es salvación. En el Antiguo Testamento es Yahweh quien libera a Israel de Egipto. En el Nuevo Testamento es Yeshua quien libera a la humanidad del pecado. En el Antiguo Testamento, Yahweh divide el mar. En el Nuevo Testamento, Yeshua camina sobre él. En el Antiguo Testamento, Yahweh habla desde la montaña. En el Nuevo Testamento, Yeshua la sube y enseña con autoridad divina.
No son dos dioses diferentes, no es un plan nuevo, es el mismo nombre eterno ahora hecho carne. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Colosenses 1:15, el cual es la imagen del Dios invisible. Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. En Yeshua, el Yahweh invisible se hizo visible, y ese nombre, Yeshua, no fue dado solo a los judíos. Filipenses 2:9-11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él no solo llevó el nombre de Yahweh, llevó la misión de Yahweh, buscar y salvar lo que se había perdido. Así que cuando llamas a Jesús, no estás llamando a una figura religiosa, estás llamando al mismo nombre de Dios hecho carne. Estás llamando a la misión de rescate de Yahweh encarnada en un solo nombre, Yeshua. Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No una frase mágica, no un ritual religioso, sino un clamor del corazón al Dios que salva. Así que ahora sabes, cada vez que dices el nombre Jesús, estás declarando Yahweh salva. No solo en el pasado, no solo en teoría, sino para ti ahora mismo, en tu quebrantamiento, en tu vergüenza, en tu gozo y en tu necesidad. El gran Yo Soy se ha convertido en tu salvación. Para ahora hemos descubierto una verdad poderosa. Jesús no solo llevó el nombre de Dios, lo encarnó, lo reveló, y más que eso, audazmente lo reclamó. Miremos uno de los momentos más impactantes en el ministerio de Jesús. Juan 8:58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Para oídos modernos, esto podría sonar como una frase extraña. Pero para los líderes judíos que lo escucharon fue escandaloso, blasfemo, explosivo, porque yo soy en griego, ego eimi, no es solo una frase poética, es un eco directo de la autorrevelación de Dios en Éxodo 3:14. Yo soy el que soy. Jesús no estaba meramente diciendo que existía antes que Abraham. Estaba diciendo, yo soy el yo soy Yahweh. Juan 8:59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. ¿Por qué? Porque reclamar el nombre de Yahweh se consideraba blasfemia, castigable con muerte bajo la ley judía, a menos que fuera verdad. Jesús no fue malentendido, no estaba siendo poético. Estaba haciendo una afirmación divina clara de que él no era solo un profeta, o un rabí, o un sanador, sino el Dios eterno autoexistente, el mismo que habló a Moisés a través del fuego. Y Jesús no hizo esta afirmación solo una vez, la declaró una y otra vez a través del Evangelio de Juan en lo que se conoce como las 7 declaraciones, yo soy. Cada una revela un poco más. Cada una revela quién es Dios a través de la persona de Jesucristo. Caminemos a través de ellas. 1. Yo soy el pan de vida. Juan 6:35. El que a mí viene nunca tendrá hambre, así como el maná cayó del cielo para alimentar a Israel en el desierto. Jesús dice que Él es el verdadero sustento, la única fuente de vida eterna. No solo da pan, Él es el pan. 2. Yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. El que me sigue no andará en tinieblas. Esto hace eco del inicio de Génesis, donde las primeras palabras habladas de Dios fueron, sea la luz. Jesús dice, esa luz era yo. No solo está iluminando nuestro camino, está perforando la oscuridad del alma. 3. Yo soy la puerta. Juan 10:9. El que por mí entrare será salvo. En tiempos antiguos, los rediles no tenían puertas físicas. El pastor mismo se acostaba a través de la entrada por la noche. Jesús está diciendo, yo soy tu protección, yo soy tu camino de entrada, yo guardo tu alma. 4. Yo soy el buen pastor. Juan 10:11.
El buen pastor su vida da por las ovejas. Esto era profundamente personal para sus oyentes. El Salmo 23 comienza, Yahweh es mi pastor. Ahora Jesús está diciendo, ese pastor soy yo, doy mi vida por ti. 5. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Hablado justo antes de que resucite a Lázaro de los muertos. Jesús no dice, puedo resucitar, dice, yo soy la resurrección, yo soy la vida. La resurrección no es un evento, es una persona. La muerte le obedece. 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta no es exclusividad religiosa, es realidad divina. Jesús no está solo mostrando el camino, Él es el camino. El único sendero de la tierra al cielo es Dios mismo. 7. Yo soy la vid verdadera. Juan 15:1. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Aquí Jesús ofrece intimidad, no solo creencia, sino permanencia, conexión, unión, vida fluyendo de la fuente de toda vida, Yahweh. Cada una de estas declaraciones es más que metáfora. Cada una es un cumplimiento del nombre Yahweh, el que era, es y será. Jesús no solo reclamó el nombre de Dios, expresó la naturaleza de Dios. Hizo lo invisible visible, lo eterno tangible y lo incognoscible íntimamente conocible. Juan 14:9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que cuando Jesús dice, yo soy el pan, yo soy la luz, yo soy el pastor, no te está solo dando información. Te está dando una invitación para conocerlo, confiar en él, seguir al yo soy, el nombre que resuena desde el Sinaí hasta Belén, hasta el Calvario y hacia tu corazón. Hoy vivimos en un mundo donde muchos han olvidado cómo pronunciar el nombre de Dios. Algunos dicen Yahweh, otros dicen Jehová, algunos simplemente dicen el Señor. Pero aquí está la hermosa verdad. Incluso si no puedes pronunciar su nombre perfectamente, todavía puedes llevarlo. Todavía puedes conocerlo. Todavía puedes pertenecer al que lo representa. El nombre de Dios está escrito dentro nuestro. Jeremías 31:33. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Esta era una promesa profética apuntando hacia un tiempo cuando la presencia de Dios ya no moraría solo en templos hechos por manos, sino dentro de corazones humanos. Él escribiría no solo sus leyes, sino su identidad, su mismo nombre, en las partes internas de su pueblo, no escrito con pluma y tinta, sino con el dedo del Espíritu. En 2 Corintios 3:3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Dios no solo quiere que conozcamos su nombre, quiere que seamos marcados por Él, que caminemos en Él, que lo llevemos donde quiera que vayamos. En las páginas finales de las Escrituras, después de que todo se dice y se hace, después de que cada batalla se pelea y cada lágrima se enjuga, se nos da una visión de gloria eterna. Apocalipsis 22:4, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Imagínate eso, no solo perdonados, no solo salvos, sino sellados con el mismo nombre de Dios. Esta no es poesía simbólica. Esta es una realidad espiritual. En el mundo antiguo, nombres en frentes significaban pertenencia, identidad, devoción. Entonces, cuando las Escrituras dicen que su nombre estará en nuestras frentes, significa que le pertenecemos. Somos conocidos por Él, lo reflejamos, ya no identificados por vergüenza, pecado o estatus, sino marcados por el nombre inmutable y eterno de Yahweh. Isaías 43:1. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Esto no es solo teología, es identidad. No eres olvidado, no eres solo un número, no estás perdido en la multitud, eres suyo.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que el nombre de Dios es más que solo una palabra, es una persona, una presencia, una promesa. Significa que cuando dices Jesús, estás llamando al que llevó el nombre Yahweh en carne y sangre. Significa que el aliento en tus pulmones, cada inhalación y exhalación, podría ser solo un susurro de lo divino. Yo soy el que te da vida. No eres un accidente, fuiste formado por el Yo Soy, eres sostenido por su presencia y eres salvado por su misericordia. Salmo 9:10. En ti confiarán los que conocen tu nombre. ¿Conoces su nombre? No solo intelectualmente, sino íntimamente. ¿Caminas con el Dios que dijo, Yo soy? ¿Confías en el que dice, Yo soy tu salvación? Esto no se trata de religión, se trata de relación. Se trata de descubrir que el nombre más sagrado en toda la historia ha estado acercándose a ti toda tu vida. Compártelo con alguien que necesita saber que el nombre de Dios todavía está vivo y es poderoso hoy. Comenta abajo, ¿qué significa el nombre de Dios para ti personalmente? Deja que tu voz sea parte de esta revelación que se despliega. Y recuerda, Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. Su nombre no está perdido, su nombre no está olvidado. Su nombre está escrito en tu corazón. Es tu refugio, tu identidad, tu herencia. Este es el significado oculto del nombre de Dios y ahora ha sido revelado. ¿Sabías que el libro del Génesis podría narrar no una, sino dos creaciones diferentes de la humanidad? Durante siglos, hemos leído el inicio de las Escrituras como una historia continua. Dios crea el mundo, luego al hombre y la mujer, y los coloca en un paraíso. Pero al mirar más de cerca, con calma y atención, algo sorprendente aparece: dos relatos distintos que cambian todo lo que creíamos saber. El primer capítulo del Génesis nos presenta una humanidad creada a imagen divina, varón y hembra juntos, sin nombres específicos, sin ubicación geográfica definida, sin restricciones aparentes. Sin embargo, cuando llegamos al capítulo 2, la atmósfera narrativa se transforma por completo. De repente aparece un hombre moldeado del polvo terrestre, un jardín con límites establecidos, una mujer extraída de su costado, una serpiente astuta, una prueba decisiva y una caída devastadora. Dos relatos, un solo libro sagrado, y los detalles no coinciden por casualidad. Esto no representa una contradicción bíblica. Es una revelación profunda que ha permanecido oculta a plena vista durante milenios. Podría ser que la Biblia comience no con una historia de creación, sino con un misterio tan profundo que habla tanto de eventos ancestrales como de nuestra identidad presente y la guerra espiritual que libra cada alma humana. Porque aquí está la clave que pocos reconocen. La Biblia utiliza nombres completamente diferentes para Dios en estos capítulos. Elohim en el primero, Yahvé Elohim en el segundo. Esto no es meramente poético, es profético. Y en este momento te revelaré la parte del Génesis de la que nadie habla. El instante donde Caín, hijo de Adán, revela algo que transforma todo lo que creíamos saber sobre quién vino primero en la historia humana. Aquí tienes una frase que quizás nunca olvides. A veces el misterio no está en lo que dice la Biblia, sino en aquello que nunca nos enseñaron a ver. Si alguna vez te has sentido dividido entre dos identidades, una que se eleva hacia lo divino, otra que permanece atrapada en el polvo terrenal, esta podría ser la respuesta que no sabías que estabas buscando. ¿Has notado alguna vez cómo el Génesis 1 y el capítulo 2 parecen narrar la misma historia pero no exactamente igual? En el primer capítulo, la creación se despliega como una sinfonía cósmica perfecta. Elohim pronuncia la luz a la existencia, separa los cielos, llena la tierra con vida palpitante y luego, casi sin advertencia previa, la humanidad surge. Hagamos al hombre a nuestra imagen, declara.
Y así lo ejecuta, varón y hembra simultáneamente, sin nombres personales, sin historia individual, sin lugar específico asignado, simplemente un reflejo divino que resuena a través de toda la creación. Es majestuoso, grandioso, universal, una humanidad sin fronteras nacida de luz pura y radiante. Después el capítulo 2 del Génesis entra en escena y todo cambia dramáticamente. Ahora el ritmo narrativo se desacelera. Yahvé Elohim aparece como protagonista. No pronuncia al hombre a la existencia con palabras. Lo forma meticulosamente, no de luz celestial, sino de polvo terrestre. Sopla directamente en sus fosas nasales, planta un jardín específico, ubica al hombre precisamente allí. Luego crea una mujer, no junto al hombre como compañera simultánea, sino extrayéndola desde su interior. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. 2 relatos, 2 nombres para Dios, 2 secuencias de creación completamente diferentes. Para aquellos que prestan atención cuidadosa, esto no representa repetición, es distinción intencional. Algunos académicos argumentan que el capítulo 2 es simplemente un primer plano detallado del capítulo 1, una renarración poética del mismo evento. Pero otros, antiguos rabinos, místicos cristianos y lectores meticulosos, han percibido algo mucho más profundo. Que tal vez no estamos leyendo 2 perspectivas de un evento único, sino el develamiento de 2 tipos de humanidad completamente distintos. Porque aquí está el patrón revelador. En Génesis 1 se nos dice que los humanos fueron hechos a imagen divina, pero no hay mención alguna del Edén, ningún jardín, ningún árbol, ninguna prueba, ninguna caída. En Génesis 2, todos esos elementos aparecen súbitamente, límites, mandamientos, consecuencias devastadoras. La primera creación refleja gloria pura, la segunda confronta debilidad humana. La primera es cósmica y universal, la segunda es pactual y específica. Y aquí está la pregunta que raramente se formula. Si los 2 relatos estuvieran destinados a describir el mismo momento histórico, ¿por qué el tono, el nombre de Dios y la naturaleza de la humanidad son completamente diferentes? Porque la Biblia no desperdicia palabras. Si cuenta una historia 2 veces, no la está contando nuevamente. Nos está revelando algo que no estábamos preparados para ver la primera vez. Y quizás, solo quizás, la primera creación no fue reemplazada, fue deliberadamente olvidada. Existe un cambio silencioso pero significativo entre Génesis 1 y Génesis 2, y tiene todo que ver con el nombre de Dios que se utiliza en cada relato. En el capítulo 1, el Creador es llamado simplemente Elohim, un nombre que transmite poder absoluto, majestad incomparable y misterio insondable. Es una palabra plural, utilizada de forma singular, una paradoja lingüística fascinante. Habla de soberanía divina, de un ser que trasciende toda comprensión humana. Elohim pronuncia palabras y las galaxias se forman instantáneamente. Él ordena y la vida brota explosivamente. Es trascendente, distante, infinito, incomprensible. Pero en el capítulo 2, el nombre experimenta una transformación radical. Ahora es Yahvé Elohim, el Señor Dios. Este no es un detalle menor, es una puerta de entrada a verdades profundas. Yahvé es el nombre del pacto sagrado. Es el nombre que Dios utiliza cuando camina íntimamente con su pueblo, cuando revela los secretos de su corazón, cuando se compromete en relación personal. Es íntimo, personal, demasiado sagrado para pronunciar, absolutamente santo.
Este cambio no es accidental. Refleja la transformación en la narrativa y en la creación misma. En Génesis 1, Elohim crea una humanidad de luz que porta la imagen divina. Pero en Génesis 2, Yahvé Elohim forma un hombre del polvo y sopla vida en él. No simplemente declara vida, la toca directamente. Se inclina hacia abajo, entra personalmente en la historia. Ya no estamos observando a un Dios distante crear el cosmos desde las alturas. Estamos presenciando a un Dios relacional, esculpir un ser frágil con sus propias manos. Algunos eruditos afirman que el cambio de nombres simplemente refleja dos autores diferentes, dos tradiciones literarias distintas. Pero ¿qué tal si refleja algo infinitamente más profundo? ¿Qué tal si la transición de Elohim a Yahvé Elohim señala una transformación en el tipo de creación que se está describiendo? Una hecha en gloria radiante, la otra formada en tensión espiritual. Una portando luz divina, la otra cargando polvo terrenal. Una llevando el aliento de semejanza divina, la otra soportando el peso de disciplina divina. Y sin embargo, ambas amadas profundamente, ambas formadas con propósito eterno, ambas parte del plan divino que se despliega a través de los siglos. Porque tal vez estos nombres no solo nos revelan quién es Dios, tal vez nos muestran cómo Él nos encuentra. Primero en majestad inalcanzable, luego en misericordia accesible, primero como Creador todopoderoso, después como Redentor compasivo. Y si el cambio en el nombre divino marca la transformación en la creación, ¿qué más en el Génesis hemos estado leyendo como repetición cuando siempre estuvo destinado a ser revelación progresiva? Si Génesis 1 y Génesis 2 no están describiendo el mismo momento en el tiempo, sino más bien dos actos divinos de creación completamente distintos, entonces nos enfrentamos a un misterio mucho más profundo de lo que la mayoría ha considerado jamás. En el capítulo 1 no existe el Edén, no hay serpiente, no ocurre caída alguna. La humanidad es creada varón y hembra juntos a imagen de Elohim. No se menciona polvo, costilla, aliento o jardín. No hay advertencias amenazantes, no hay exilio doloroso, solo reflejo puro, luz emanando de luz celestial. Esta humanidad es cósmica, completa y comisionada. Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Pero el segundo relato cambia completamente de dirección. Aquí un hombre es formado meticulosamente del polvo del suelo. Es colocado en un jardín específico, no en toda la tierra, solamente en el Edén. Está completamente solo. Luego viene un soplo divino, un mandamiento prohibitivo sobre cierto árbol y la escultura cuidadosa de una mujer extraída de su costado. Y por primera vez en toda la narrativa bíblica surge la posibilidad real del fracaso humano. Estos no son versiones redundantes de la misma historia de origen, son dos retratos de la naturaleza humana misma, uno espiritual, luminoso, libre, el otro terrenal, frágil, sometido a prueba constante. Algunas tradiciones ancestrales hacen eco de este contraste fascinante. En el misticismo judío, el Adán Kadmon o Adán primordial no es físico sino radiante, un ser de luz divina pura. En contraste, el Adán del Edén es formado en tiempo y espacio específicos, sujeto a obediencia, sufrimiento y mortalidad inevitable. Y aquí surge la pregunta perturbadora que se eleva desde el polvo. ¿Fueron Adán y Eva verdaderamente los primeros humanos? ¿O fueron los primeros de una nueva clase, formados no en gloria, sino en limitación intencional? Si los seres del Génesis 1 fueron enviados a llenar toda la tierra, y Adán fue únicamente colocado en un jardín específico, entonces, ¿qué o quién habitaba más allá de sus fronteras? Y tal vez la posibilidad más provocativa de todas. ¿Qué tal si la caída no fue el comienzo de la historia humana, sino una ruptura en algo mucho más ancestral y misterioso? ¿Qué tal si el Edén no fue el primer hogar de la humanidad,
sino nuestra segunda oportunidad divina. Porque desde el momento en que Adán abrió sus ojos por primera vez, ya estaba dentro de un diseño de gracia soberana, una creación que llevaba tanto la memoria de luz celestial como la carga de arcilla terrenal. Es precisamente en este contraste donde algo más emerge silenciosamente: la creación de la mujer. Su aparición en el segundo relato no es incidental, es absolutamente deliberada y cambia todo el panorama de la historia. Ella no es creada junto al hombre como en Génesis 1, sino extraída desde su interior, formada de vida existente, no de suelo virgen, moldeada como respuesta divina, no en paralelo simultáneo. Y lo que su presencia revela merece un examen mucho más profundo. En Génesis 1, varón y hembra son creados simultáneamente, iguales, unidos en propósito común. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. No hay jerarquía, no hay dependencia, solamente equilibrio perfecto. Pero en Génesis 2, la creación de la mujer es radicalmente diferente. No es simultánea, sino secuencial, no cósmica, sino íntima. El hombre es formado del polvo terrestre, pero la mujer, ella es extraída de vida, no de suelo, sino de un costado. Este cambio no representa una degradación, es un misterio profundo. Ella es el único ser en toda la Escritura que no fue hecho de la tierra ni de la palabra, sino de algo que ya vivía. Ella es formada después del mandamiento, después del pacto, después de que la soledad del hombre ha sido observada por Dios mismo. Su creación es una respuesta no a utilidad práctica, sino a necesidad relacional profunda. Y en esto, la mujer se convierte en algo extraordinario, un puente entre la primera creación y la segunda. Ella lleva la memoria de unidad del Génesis 1, pero entra en la historia a través del Génesis 2. No es colocada en el Edén, despierta dentro de él. No recibe directamente el mandamiento, lo recibe a través de otro ser, y es precisamente a través de su encuentro con la serpiente astuta que la batalla oculta comienza a revelarse. Es posible que la mujer represente algo más que una compañera. ¿Podría ella encarnar el momento preciso donde la luz celestial se encuentra con la forma terrenal, donde el espíritu entra en limitación, donde la primera creación y la segunda se tocan las manos? Porque desde Eva en adelante, la historia de redención seguirá la línea de la mujer. Y en el Nuevo Testamento, será a través de una mujer no tocada por hombre que la verdadera imagen de Dios regresará a la tierra. Ella no es la causa de la caída, ella es el comienzo del regreso. Después de que Adán y Eva son expulsados del Edén, la narrativa se concentra en sus hijos, Caín y Abel. Caín cultiva la tierra laboriosa, Abel pastorea los rebaños. Ambos traen ofrendas a Yahvé con expectativa, pero cuando la ofrenda de Abel es aceptada y la de Caín es rechazada, los celos echan raíces profundas. La ira sigue, después la sangre. El primer asesinato en la historia registrada. Pero lo que sucede a continuación desbloquea una pregunta que ha resonado a través de las edades. En Génesis 4:14, después de que Dios confronta a Caín directamente, él exclama con terror: «Cualquiera que me encuentre, me matará». Cualquiera, ¿quién más existe en ese momento? Hasta este punto, hemos conocido solamente a Adán, Eva y Caín. Abel ya no está vivo. Entonces, ¿de quién tenía miedo Caín? Caín no está confundido,